Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Quiero que vayamos, hermanos amados, a la palabra del Señor. Vamos a ir, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo número 19 del libro de los Hechos. Estamos viendo, hermanos, el mensaje del apóstol Pablo y de todo, hermanos, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 19, vamos a buscar, hermanos, los versículos 18 al 20. Me confirma con un amén, hermanos, cuando esté por allí. Hechos capítulo 19, el versículo 18 al 20. Bueno, voy a leer, hermanos, la palabra del Señor en alta voz y usted léalo con la vista también. Dice la soberana e infalible palabra de nuestro Dios. El versículo 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hasta allí dejamos esa palabra. Vamos a orar a nuestro Dios. Soberano Dios, que moras en tu trono de gloria, estamos, Señor, aquí reunidos. Queremos, Padre, presentarnos delante de ti. Reconocemos, Señor, que tú gobiernas con poder y autoridad. Sabemos, Señor, que tu palabra se obedece. Hasta los vientos y los mares, Señor, reconocen tu palabra. Ahora, Señor, nosotros estamos aquí en tu casa. Queremos, Señor, que tú nos bendigas, que nos hables, que nos ilumines la mente y el corazón. Haz, Señor amado, conforme a tu soberana voluntad. Gracias te damos, Señor, por la vida y la oportunidad de escuchar palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos, hermanos amados, bajo el tema, hablando, hermanos, acerca de hasta lo último de la tierra. Y esta mañana, hermanos, vamos a hablar esa continuación, hermanos, del apóstol Pablo en las regiones de Corinto y de Éfeso. Ese, hermanos amados, mensaje que el apóstol Pablo llevó a esas áreas, era un mensaje, hermanos, específico, detallado y con un gran propósito. Porque sabemos, hermano, que cuando Dios habla a los seres humanos, no es una palabra vacía. Es una palabra, hermanos, viva. Es una palabra que transforma y que hace un eco en el corazón de los hombres que la escuchan con atención. Por eso, hermano, es que el apóstol Pablo, cuando les habló a los corintios y a los efesos, él, hermanos amados, tenía una expresión muy especial. No era una palabra simplemente solo por decirla. Y él mismo, hermanos, la expresa en diferentes áreas de las epístolas a los corintios y a los efesios. Que una palabra, hermanos, que el apóstol Pablo pretendía que la gente que escuchaba, primeramente los judíos que escuchaban palabra de Dios, porque el apóstol Pablo siempre, hermanos, se acercaba primeramente a los judíos, porque Dios, hermanos amados, siempre ha amado a los judíos para que ellos pudiesen entender lo que Dios quería para sus vidas. Porque el mensaje del apóstol Pablo, hermanos, no era un mensaje simplemente por hablar. Porque las personas, hermanos, en este tiempo y en todos los tiempos, siempre hacen promesas, hablan y prometen, más que todos los políticos, ¿verdad? Le dan una pronunciación de una promesa que le van a hacer, llegan al puesto político y nunca cumplen absolutamente nada. Se olvidan de todas las promesas. Pero Dios, hermanos amados, con el propósito de dar la palabra del Señor, no es una palabra que la da y la olvida. Sino que la Biblia dice, hermano, que la palabra de Dios hará en los seres humanos lo que Dios ya tiene programado que se haga. De manera, hermanos, que cuando Dios dio la palabra del Señor en esas áreas, Dios esperaba, hermanos, una reacción del pueblo.
Y la Biblia dice claramente, hermanos, que Dios siempre ha amado a Israel y a los judíos. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios ha amado a ese pueblo. Y aunque a nosotros nos duela, pero es el pueblo de Dios. Y hermanos amados, el apóstol Juan decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque siempre, hermanos amados, que el apóstol Pablo llegaba a una sinagoga, la reacción de los judíos siempre era una contradicción, un pensamiento contrario, una blasfema contra Dios, un pensamiento, hermanos, que Dios no quería escuchar eso. Lo que Dios quería, hermanos, escuchar era un corazón contrito y humillado de ellos. Quería escuchar un corazón transformado. Quería escuchar, hermanos, una palabra de aceptación del mensaje de Dios. Quería, hermanos, un cambio de vida en ellos. Porque, hermanos amados, todos entendemos que la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para los seres humanos, no es un mensaje de entretenimiento. Nosotros no venimos a reunirnos a la iglesia, hermanos, para entretenernos, sino que ese mensaje tiene que producir un cambio en nuestra vida. Y eso, hermanos, el apóstol Pablo, cuando llegó a esas regiones y se presentó a las sinagogas, él dice que se entregó completamente a la predicación, a mostrarles con claridad el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios, hermanos, dice una traducción que el evangelio, dice esta traducción, es poder de Dios en acción para salvar a todos los seres humanos. En la Reina Valera de nosotros dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra que el evangelio es poder de Dios en acción para salvar a todos los seres humanos. De manera pues que cuando el evangelio y la palabra de Dios se predica, es el poder de Dios moviéndose en los corazones de todos los seres humanos. Para que el propósito se cumpla, hermanos, y nosotros podamos entender la palabra de Dios. Porque miren, hermanos amados, habrá cosas que Dios puede hacer para las personas. Habrá favores que Dios puede hacer a usted. Dios puede bendecirlo a usted económicamente. Dios lo puede bendecir con familia. Dios lo puede bendecir a usted con carros. Dios lo puede bendecir con muchas cosas. Pero el más grande favor que Dios puede hacerle a la humanidad es darle el mensaje de salvación para que todo mundo crea en Él y que se salve y que tenga vida eterna. A veces, hermanos, no apreciamos la oportunidad de Dios. Solo vemos las cosas superficiales. Y pensamos, hermanos, en las cosas naturales, en las cosas terrenales. Pero Dios está interesado también en esas cosas materiales, en bendecir a los seres humanos, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero el gran obstáculo de los seres humanos, y el apóstol Pablo los entendía con claridad, el gran obstáculo de los seres humanos es el pecado. Porque el pecado, hermanos amados, arruina a las personas. Pone en una situación crítica a los seres humanos. Los pone en una condición, hermanos, desagradable delante de Dios. Y lo más triste de eso, hermanos, es que la palabra de Dios ya está decretada y dice que el desastroso fin para las personas que no aceptan a Cristo es triste. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, cuando llegaba a esos lugares, él dice que la primera aplicación del mensaje de la palabra era los judíos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 18 de Hechos, dice que el apóstol Pablo llegaba a las sinagogas, predicaba la palabra y más que todo se esforzaba en hacer entender a los judíos que el Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso. ¿Por qué razón, hermanos, el apóstol Pablo penetraba en ese sentido? Porque los judíos siempre han tenido la ley de Dios. Y los judíos siempre han amado a Dios. Y los judíos siempre han amado al Espíritu Santo. Ellos entienden esas cosas. El gran problema, hermanos amados, de los judíos es que ellos no pueden comprender con su mente y su corazón que el Señor Jesucristo es su Salvador. Ahí tropiezan en la roca y no pueden comprender. Y la palabra del Señor dice claramente que eso es un problema en la mente de los seres humanos. Y a veces nosotros tropezamos en ese tipo de cosas.
Por eso la palabra del Señor dice que cuando los judíos leen la palabra de Dios, leen la ley, dice que ellos miran la ley, la estudian la ley, pero el velo les queda puesto en su mente y en su corazón. No comprenden. Pero dice la palabra de Dios, cuando ellos presten atención, dice la Biblia, cuando ellos dispongan su corazón, cuando ellos verdaderamente se dispongan a recibir, dice, y se conviertan al Señor, el velo se les caerá, dice. Y la vida será transformada de ellos. Porque, hermanos amados, el punto de este asunto de lo que estamos hablando es que Dios tiene un propósito especial para todos los seres humanos. Hermanos amados, Dios ha amado a judíos, Dios ha amado a todas las naciones y a todas las personas, a pesar del pecado que la persona haya cometido. Hermanos amados, Israel ha sido muy desobediente, pero a pesar de eso Dios le sigue amando. Yo he pecado delante de Dios y yo he ofendido a Dios con el pensamiento, con las acciones y con los hechos, pero Dios me sigue amando y también Dios lo sigue amando a usted. Por eso, hermanos, es que la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, cuando ellos leen la palabra, el entendimiento les queda oscurecido, no pueden comprender. Pero él dice, cuando ustedes se dispongan y propongan en su corazón y en su mente asumir una convicción seria delante de Dios y se conviertan al Señor, entonces el Espíritu Santo va a iluminar su mente. Y por eso el apóstol Pablo, en esa área de Corintios, él les aplicaba directamente a los judíos, hermanos. Porque la palabra del Señor es buena y es de beneficio para todos los seres humanos, hermanos amados. Dice la palabra del Señor, dice que cuando el apóstol Pablo les explicó esto, los judíos tuvieron una reacción de contrariedad y de blasfemia contra Dios. Y el apóstol Pablo dijo, yo les he explicado la palabra de Dios a ustedes. Me he esforzado por darle la palabra. Así que dijo él, me sacudo mi ropa y me voy a los gentiles, dijo el apóstol Pablo. Ya hice todo el esfuerzo por ustedes. Ay de ustedes porque es su propia responsabilidad. Y eso es claro, hermanos, en todas las edades y en todos los tiempos. El mensaje de la palabra del Señor, Dios en su misericordia lo da y espera Dios que usted y yo reaccionemos a favor de la oportunidad que Dios nos da. Pero, hermanos amados, no todo el tiempo eso es tiempo de oportunidad. Ahora es el tiempo de oportunidad porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia, hermanos. No habrá tiempo más favorable, más oportuno, más mejor para que los seres humanos puedan alinear su vida con Dios que este tiempo. Por eso cuando el apóstol Pablo se miraba en la situación de rechazo de Israel, él dijo, me he esforzado y he venido. El mismo Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero la palabra dice, a todos aquellos que reciban al Señor Jesucristo, les ha dado el Señor potestad de ser hechos hijos de Dios. La oportunidad de ser hechos hijos de Dios es, hermanos amados, a través del mensaje de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, en su presión y hostilidad, porque ya vimos en los domingos anteriores la gran hostilidad y el castigo para el apóstol Pablo. La Biblia dice, hermano, que el apóstol Pablo a Dios le habló a él en visión y le dijo, Pablo, échale ganas, esfuérzate y sé valiente, no desmayes. Y le dijo, yo estoy contigo, yo te voy a apoyar, nunca te voy a dejar. Y a pesar de que los corintios te dejen y te rechacen, vete a Éfeso, le dijo Dios. Yo tengo mucho pueblo para que nadie ponga la mano sobre ti. Y es que, hermanos amados, siempre Dios en su misericordia llega a tiempo a cada ser humano. Hermanos amados, solamente Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solamente Dios es el que llega a tiempo y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista decía, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De manera, hermanos, que si yo entiendo que tengo un problema y que tengo una necesidad y que tengo una tribulación, solamente Dios es mi pronto auxilio. No hay otro camino, no hay otra oportunidad, no existe otro chance para poder llegar al cielo. Solamente Dios salva a los seres humanos. Y eso con claridad nosotros tenemos que entenderlo, que la palabra del Señor dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos amados, Dios no está buscando grandes seres humanos y capaces intelectualmente hablando. Dios no busca eso. Dios solamente busca, hermanos, en nosotros un corazón dispuesto a buscar al Señor. Y es más, no busca un corazón dispuesto a buscar al Señor, solamente busca un poquito de disposición en el corazón. Solamente necesita que digamos sí y Dios se encarga de todo. Porque, hermanos amados, eso es el trabajo de Dios en cada momento de nuestra vida. Y la promesa de Dios para usted y para mí es que Dios nunca nos va a dejar. Hermanos amados, yo puedo decirle, como decía aquel siervo del Señor: he servido tantos años en el evangelio y Dios nunca me ha dejado. Es más, nunca me ha fallado. Yo le he fallado y Él siempre ha permanecido fiel. No sé si Dios ha sido así con usted, así como ha sido Dios conmigo. Por eso, hermanos, es que Moisés entendía con claridad esta palabra cuando iba a hacer la misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés sabía que él, por su propia cuenta y por su propia fuerza, él no iba a hacerle frente de ninguna manera a Faraón. Porque Faraón era el rey más poderoso de la tierra en ese tiempo. Y además, intelectualmente, ese tipo era muy preparado. O sea que palabra contra palabra Moisés nunca le iba a hacer frente. Pero Dios le dijo a Moisés: tú solamente ve y yo me voy a encargar. Dios no le dice a usted que se prepare para que venga y que acepte a Cristo. No necesita el ser humano prepararse. La preparación la hace el Espíritu Santo en cada momento. No necesita el ser humano. Porque la palabra del Señor dice que el Señor es el que prepara los corazones. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, no tienes que hacer absolutamente nada, porque a veces nosotros pensamos que tenemos que ser buenas personas y que tenemos que mejorar nuestra condición para venir a Cristo. No necesita la persona mejorar. En el camino cristiano la persona mejorará su vida. Cuando Cristo esté en su corazón, entonces la persona mejorará su vida. Sin Cristo la persona no puede hacer absolutamente nada. Y aunque haga cosas, las cosas que hace siempre serán mal hechas delante de Dios. Por eso es que Moisés entendía este principio claro delante de Dios. Él decía: Señor, yo no tengo la capacidad para ir a hacerle frente a Faraón. Pero le dice Moisés: yo no puedo hablar. No puedo decir nada. Es más, le dijo Moisés: yo soy asesino porque maté a un egipcio. Si voy, Faraón me va a agarrar de inmediato cuando llegue y me va a aprisionar. Y Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, es cierto que eres asesino, eres aquí, eres allá, eres por aquí, has hecho esto y estas cosas. Pero le dijo Dios a Moisés: tranquilo, solamente cumple la responsabilidad de ir y yo me encargaré de todo. Le dio una promesa a Moisés y le dijo: mira, Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso en todo el tiempo. Porque, hermanos amados, el objetivo de la vida cristiana y del mensaje del evangelio es para que las personas tengan vida y tengan vida en abundancia. Que la vida cambie de las personas. El mensaje, hermanos amados, del evangelio no es un entretenimiento o un pasar de tiempo, sino que, hermanos, Dios tiene el propósito de dar la palabra de Dios para que yo tenga una mejor vida, un mejor estilo de vida, una mejor relación con Dios.
Y Moisés, hermanos, en sus problemas, él sabía que él humanamente no la iba a hacer, no iba a lograr absolutamente nada. Entonces Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, ve solamente, y tu hermano Aarón, ese es hablador, ese te va a hablar todo lo que tengas que decir, y mi presencia irá contigo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Hermanos amados, Dios abre la puerta y Dios nos hace entrar. Y cuando estamos adentro, Dios nos hace morar en buenos pastos. Y cuando estamos enfermos, el Señor es nuestro sanador. Y cuando vemos que nada se puede hacer, ahí siempre Dios está para suplir y abrir una puerta, de manera que cuando Dios abre una puerta, ningún ser humano puede cerrarla. Esa es la manera como Dios obra, y el apóstol Pablo lo entendía claramente en estos puntos. Por eso, hermanos amados, es que si vemos la historia y vemos, hermanos, los puntos críticos de esta situación, las sabemos, hermano, que el mensaje de Dios tiene un propósito específico. Dios, hermanos, conoce mi condición y sabe la condición de los seres humanos. Ante los ojos de Dios no hay nada escondido. Dice la palabra del Señor: cuando yo tengo mis pensamientos que quiero presentarlos delante de ti, oh Señor, tú lo sabes completamente todo de antemano. Y hermanos amados, Dios sabe, hermanos, que yo necesito salvación. Y por eso es que cuando hablamos de que la gran necesidad de los seres humanos es la salvación, salvación, hermanos amados, significa solución de un problema. La palabra salvación significa solución de un problema. ¿De qué problema está hablando Dios que los seres humanos tienen? Porque usted me puede decir a mí: hermano Jeremías, usted dice que salvación significa solución de un problema. Pero mire, hermano Jeremías, yo tengo millones de dólares, tengo carros, tengo aviones, tengo cosas, no necesito nada. Bien por ese lado. Sí, eso es así. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el gran obstáculo es el pecado. Y la gran incapacidad mía es que yo no puedo absolutamente hacer que un pecado se borre de mi vida. Aunque haga 5,000 penitencias, y aunque haga miles de ofrendas, y aunque tenga 1,000 años en Cristo, dijo el apóstol Pablo, eso no sirve en absoluto. Porque ese tipo de acciones Dios no las recibe. Dios, hermanos amados, solamente recibe el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre que limpia todo tipo de pecado. Oh, hermanos amados, cuánto el ser humano necesita la salvación que Dios ha provisto. El ser humano tiene un problema sin Cristo. Y es que aunque crea y se invente un procedimiento para llegar al cielo, Dios nunca lo aceptará. Porque, hermanos amados, lo único que limpia el pecado de los seres humanos es la sangre del Cordero del Señor Jesucristo. Y ese procedimiento y esa puerta y ese camino solamente lo ha hecho Cristo Jesús. Por eso, hermanos amados, es que la palabra del Señor es un mensaje de salvación para los seres humanos. Una oportunidad para que la persona reaccione y recapacite y piense en su condición y en las oportunidades. Hermanos amados, si pensamos en la vida que hemos llevado y pensamos, hermano, cómo Dios ha obrado, yo puedo decirle que Dios es muy bueno con los seres humanos. Muy, muy, muy bueno. Por eso, hermanos, la palabra del Señor dice, cuando el apóstol Pablo lo rechazaron en Corinto, el apóstol Pablo inmediatamente fue a Éfeso. Y lo primero que fue a mirar fue a la sinagoga, pero además de ir a la sinagoga, dice el apóstol Pablo, él se acercó a unos hermanitos que habían aceptado a Cristo. Mire bien la situación. Y les hizo algunas preguntas, porque miren, hermanos, salvación significa solución de un problema.
que ese problema lo puede tener el impío que nunca ha aceptado a Cristo, como lo puedo tener yo que soy predicador y que conozco la palabra del Señor. Así que Dios quiere romper todo tipo de cadenas y todo tipo de problemas que el ser humano pueda tener. Por eso cuando el apóstol Pablo llegó, quiero que vaya a la Biblia, esto lo vamos a ver. Vamos a Hechos 19, el versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor, Hechos 19, el versículo 1 y 3. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Hermanos amados, es que la palabra del Señor nunca se va a equivocar. Y Dios nunca se equivoca. Es más, la palabra del Señor dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios siempre será veraz. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo mueve al apóstol Pablo para ir a Éfeso y a encontrar a un grupo de hermanos. Oiga bien, hermanos cristianos que habían aceptado al Señor Jesucristo. Y la primera pregunta que el apóstol Pablo les hace es, cuando vosotros aceptasteis al Señor Jesucristo, ¿recibisteis vosotros al Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no tenemos ni la menor idea de qué tú nos estás hablando. Hermanos amados, el Señor quiere preparar a su pueblo para tener una relación correcta con Dios. Y la única medio para que la persona pueda ser transformada y que la persona tenga una relación correcta con Dios es el Espíritu Santo. Y si estos cristianos nunca habían sabido ni habían recibido al Espíritu Santo, ¿cómo iban a conocer la situación correcta? Por eso, hermanos amados, es que el apóstol Pablo le dice, ¿y fuisteis vosotros bautizados? Y ellos dijeron, sí, ciertamente fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y la palabra del Señor dice, dijo Pablo, el bautismo de Juan fue hecho, le dijo, solamente para arrepentimiento y preparación de aquel que iba a venir en el futuro. Pero ahora vosotros, les dice él, y les da una enseñanza y les dice, pero ahora vosotros tenéis que creer en el Señor Jesucristo porque Él es tu único Salvador. Y les dice, van a tener que abrir el corazón y la mente para que el Espíritu Santo pueda obrar. Y dice la palabra que el Señor abrió el corazón y el entendimiento de ellos y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos amados? Que Dios nunca se equivoca. A veces pensamos que estamos en lo correcto y a veces estamos equivocados. Porque mire, hermanos amados, la palabra de Dios es la regla autoritativa para todo ser humano que está sobre cualquier pensamiento y cualquier razón humana. La máxima autoridad, el que me da los lineamientos y las directrices es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo les dice claramente a ellos, el evangelio es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De manera pues que le dice el apóstol Pablo, no he venido a ustedes con palabras filosóficas y conocimientos humanos, de ninguna manera, le dice el apóstol Pablo. He venido, dice el apóstol Pablo, con demostración del Espíritu, porque el único que cambia los corazones duros de los seres humanos es el Espíritu Santo. Y no hay otra opción para los seres humanos. Y él les dice, es que nuestras armas de nuestra milicia, le dice el apóstol Pablo, no son carnales. No es a mi manera el asunto. Las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, son poderosas en Dios para derribar fortalezas y derribar todo argumento humano. De manera y con el propósito de
traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Hermanos amados, el propósito de Dios para todo ser humano es que el pensamiento suyo sea traído al conocimiento del Señor Jesucristo. No se cierre, no piense que es lo correcto. Todo tipo de acción, el filtro es la palabra de Dios. Si la palabra del Señor dice que es fornicación, es fornicación. Si la palabra del Señor dice que es adulterio, es adulterio. Si la palabra del Señor dice que es robo, es robo. Si la palabra del Señor dice que es mentira, es mentira. Y hermanos amados, esa es la regla para que nosotros podamos caminar correctamente delante de Dios. Por eso, hermanos amados, el apóstol Pablo, en su comprensión y en su llamado, él sabía que Dios tenía el propósito de sacar a los seres humanos, sean judíos, sean gentiles, sean griegos, sean mexicanos, sean hondureños, sean quien sea. Dios no quiere que tenga una religión el ser humano. Dios lo que necesita es que usted tenga salvación y que tenga vida eterna. Porque, hermanos amados, el propósito del evangelio es un poder de Dios en acción para convencer a los seres humanos que la condición de vida que uno ha desarrollado en este mundo no es agradable delante de Dios. No sé, hermano amado, si usted ha caminado por un camino muy limpio. Usted ha sido una mansa paloma que nunca ha mentido y que nunca ha pecado. Pero la Biblia me dice a mí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y además de eso dice, cada uno de nosotros escogió el mejor camino que le convino. Y todos nosotros nos descarriamos. Pero dice la palabra del Señor que Dios, conociendo la situación y conociendo la palabra del Señor, conociendo la situación, conociendo todos los problemas de los seres humanos, Dios no quiere que nadie se pierda. Usted no se ha puesto a pensar por qué el Espíritu Santo movía al apóstol Pablo un viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. Lo leñateaban a Pablo y le decían, el dueño de este cinto va a ser castigado cuando llegue a Jerusalén. Y el apóstol Pablo decía, no solamente estoy dispuesto a ser castigado, sino a dar mi vida por Cristo Jesús, decía Pablo. Porque eso es, hermanos amados. Es que el ser humano, hermanos, debe de apreciar las oportunidades de Dios para nuestras vidas. Hermanos amados, dice la palabra del Señor que Dios ama a la humanidad con amor eterno. Y Dios quiere, hermanos, que todos los hombres se salven. Hermanos, el propósito de Dios enviar, como dijo el apóstol Pablo, querer alcanzar a la gente por la locura de la predicación, es con el propósito de que todos los seres humanos se salven, que vayan al cielo y que vivan en la patria celestial gozando por la eternidad y por la eternidad con Cristo Jesús. Porque, hermanos amados, el infierno no fue hecho para mí ni para usted. El infierno no fue hecho para usted y para mí, hermanos. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero los seres humanos están clamando por ir a acompañar a ese lugar. Pero le digo en esta mañana, ese no es el lugar que Dios ha preparado para los seres humanos. El lugar que Dios ha preparado para usted es la patria celestial, y Cristo Jesús ha ido a preparar un lugar para usted. El Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor Jesucristo. Y Él confirmó diciendo, si esto no hubiera ser cierto, dijo, yo no se los hubiese dicho. Me voy pues, dijo el Señor, a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Así que mi lugar en el cielo ya lo tiene preparado Cristo Jesús. Su lugar en el cielo ya lo tiene preparado Cristo Jesús. Solamente necesita usted tomar el boleto para ir a ese lugar.
Y eso se toma recibiendo a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Por qué razón? Si usted no toma el boleto, el Señor le dará ese lugar a otra persona que se esfuerce por entrar. Aunque Dios ha estado trabajando por ese lugar para usted. Porque Él dice, el propósito de Dios es que todos los hombres se salven. Y además de que se salven, el propósito de Dios es que todo hombre venga al conocimiento de la verdad. Porque cuando usted conoce la verdad, entonces la verdad le hará libre. Y cuando usted le permite a la palabra de Dios que entre en su corazón, el Espíritu Santo romperá todo yugo y todo problema interior que usted pueda tener. Porque, hermanos amados, la Biblia dice que todo ser humano venga al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios en los cielos, hermanos. Un solo Dios en los cielos. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay más caminos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es fin de muerte. Por eso, hermanos amados, la palabra del Señor es palabra de oportunidad para los seres humanos. No habrá mensaje tan real. No habrá mensaje tan puro como la palabra del Señor. No habrá promesa tan fiel para los seres humanos como la palabra del Señor. Yo le puedo prometer algo a usted, pero hay un gran alto de probabilidades que yo le falle. Pero la palabra del Señor dice que Dios nunca miente. Si Dios promete algo y le da la oportunidad para salvarse, Él nunca le va a fallar. Y es más, hermanos, yo le digo en esta mañana, si alguien piensa que Dios le ha fallado, definitivamente se ha equivocado, porque Dios nunca falla. Yo he fallado y yo he pecado, pero Dios siempre ha permanecido fiel. Siempre, 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 siempre. Por eso, hermanos amados, cualquier favor que usted quiera recibir de Dios es bueno. Porque Dios, hermanos, dice en su palabra que toda dádiva y todo don perfecto desciende de los cielos. Y toda cosa que usted necesite, eso es bueno. Hay que anhelar cosas buenas. Pero el más grande favor y lo más bonito y lo más preciado, el tesoro más especial que Dios ha dado es ese mensaje de salvación. Por eso es que el apóstol Pablo, en su valentía de la predicación, porque Pablo ha sido uno de los elementos más valientes para predicar y más castigado, puedo decir, con todo tipo de castigo. Y no hubo ninguno de los castigos y de los acontecimientos que se le presentó que al apóstol Pablo lo llegaran a desanimar. Nunca se desanimó. En cierta ocasión él dijo, ciertamente dijo, cuando me han llevado las autoridades y a los reyes, ustedes, les dijo a los que estaban con él, todos se fueron a la carrera y me abandonaron. Pero él sabía quién le había creído. Él dijo, pero Dios siempre ha estado conmigo. Siempre Dios estuvo con él y estará con nosotros. Por eso vea las acciones del apóstol Pablo en Hechos capítulo 19, el versículo número 11 y al 12. Para que vea, hermanos amados, lo precioso de Dios obrando a favor de la humanidad. Hechos 19, el 11 y el 12. Mire la palabra como habla. Dice, y hacía Dios, ¿qué dice? Y hacía Dios. No era Pablo. Repito, la Biblia dice, y hacía Dios. Paréntesis. Quien le ofrece la salvación a usted es Dios. Quien le ofrece el perdón a usted es Dios. Quien le ofrece la sanidad a usted es Dios. No Pablo ni el hermano Jeremías. ¿Comprende? A quien usted le sirve es a Dios. Y a quien usted le falla es a Dios. Por eso dice el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hermanos amados, Dios es muy grande en misericordia, y nosotros a veces nos falta la fe. Porque a pesar, hermanos amados, que la palabra del Señor es clara, convincente, segura y de muchas oportunidades, nosotros no creemos a la palabra del Señor. Pero Dios, sabiendo y previendo todos esos problemas de nosotros, Él dijo: vamos a apoyar la predicación con la prueba de los milagros, dijo Dios. De manera pues que cuando Pablo imponía las manos, los enfermos se sanaban. Si Pablo ponía y hacía alguna cosa, la sanidad se realizaba. Pero no era Pablo, era Dios obrando. Y oiga hasta el extremo de lo que dice la palabra de Dios. Ya cuando Pablo iba a descansar a su casa, los vecinos decían: ¿no habrá algún paño del apóstol Pablo por allí? Llegaban a buscar algún paño o alguna camisa de Pablo que esté sudada o alguna situación que esté polvosa. Dice la palabra del Señor que hasta los paños y la ropa del apóstol Pablo se la llevaban y se la ponían encima de los enfermos, y los enfermos sanaban y los espíritus se salían. ¿Por qué razón, hermanos amados, Dios tiene que hacer estas cosas? Porque los milagros, hermanos, acompañan a la predicación del evangelio. Y el propósito de eso, hermanos, es servir de demostración y señal de autenticidad del mensaje que se predica. Por eso es que el apóstol Pablo, Dios lo usaba de esa manera. Hermanos amados, y si usted me pregunta, todos esos lineamientos y esas oportunidades no solamente sucedieron en el tiempo de Pablo. La palabra del Señor es la misma palabra de Dios en el tiempo de Pablo, ahora y por todos los tiempos. Es la misma palabra, el mismo Dios, las mismas oportunidades de perdón, las mismas oportunidades de salvación, el mismo Dios sanador. Es la misma palabra que predicamos ahora. Dios no cambia, es el mismo mensaje. El mismo mensaje que el apóstol Pablo predicó hace más de 2000 años es el mismo mensaje que predicamos ahora. Por eso, hermanos amados, es que para Dios, hermanos, no necesita descender del cielo físicamente para limpiar a una alma de nosotros. Una palabra de Dios es suficiente. Una palabra de Dios es suficiente para hacer una sanidad en un ser humano. Aquel centurión entendía las cosas del Señor y él le dijo: Señor, no necesito que vaya donde está el enfermo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor le dijo: hecho, sanado. Y inmediatamente el enfermo recibió la sanidad. Porque, hermanos amados, eso es el poder de Dios moviéndose en acción en este mundo a favor de los seres humanos. Por eso el apóstol Pablo dice: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo ser humano. Eso, hermanos amados, encontramos claramente en la palabra del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice en una parte de Lucas 4, versículos 18 y 19. No lo leas, se lo voy a explicar yo. Dice la Nueva Traducción Viviente: la oportunidad, dice, es para los pobres. Y además dice, se proclama el mensaje de la palabra de Dios para que los cautivos sean liberados. Cautivo no simplemente es físicamente. Uno puede estar cautivo y caminando libremente por la University Boulevard, pero con una gran presión espiritual en su vida. Usted sabe, hermanos amados, que el trabajo de Dios es trabajar en los seres humanos de manera pues que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto.
De manera pues, hermanos, que si el evangelio transforma las vidas, si yo soy un tipo que guardo rencor en mi corazón y soy bravo, enojado. ¿Y uno bravo, enojado? ¿Comprende eso? Si yo soy así, hermano, y tengo una fuerte problema en mi corazón que yo soy muy enojado, hermanos amados, para eso vino Cristo Jesús, para romper ese tipo de problemas de los seres humanos. Porque la Biblia dice que Él ha venido para proclamar que los cautivos sean liberados. Hermanos amados, si el evangelio ha venido para nosotros, para que nosotros vivamos en paz en este mundo. Él dijo: en este mundo tendréis muchas aflicciones. Claro, hay muchas aflicciones en el mundo. Pero Él dijo: confiad que yo he vencido al mundo. Hermanos amados, llegar a la estatura del varón perfecto y que nosotros vivamos en este mundo a pesar de que esté cayendo a pedazos, nosotros vivimos en paz. ¿O no? Sí, hermano, porque el gran rey David ese decía, hermano, cuando Saúl lo andaba persiguiendo, ¿verdad? Saúl no lo andaba persiguiendo para llevarle agua o comida. Saúl lo perseguía para cortarle la cabeza. Y David decía: Dios me libra de poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Y David era un pervertido porque ya Jehová se había apartado de él. Pero David decía: ¿cómo voy a poner mi mano sobre el ungido? Hermano, alguien haciéndole daño a David y él orando por ese que le quería hacer daño. Esa es una conversión completa. ¿Comprende? Y por eso él decía, David decía, cuando miraba los escuadrones de Saúl alrededor de él, que lo buscaban y lo sitiaban, no para llevarle ropa, sino para hacerlo pedazos. Él decía: aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué decía él? Yo estaré confiado. Aunque el diablo diga que me va a destruir, yo confío en el Señor Jesucristo, que Él nunca me va a desamparar. Por eso es, hermanos, que la palabra del Señor se proclama para que todos esos tipos de acciones se rompan y que la libertad llegue verdaderamente a su vida. Usted no se ha preguntado y no ha prestado atención cuando se ha estado predicando acerca del apóstol Pablo, ¿por qué el apóstol Pablo tuvo que soportar tanto castigo, tanta humillación, tanta vejación, tanto castigo, tanto maltrato, hermanos? Eso solamente lo puede lograr alguien que ha sido transformado. Alguien que no es transformado, cuando alguien le hace algo, le dice: te voy a llamar la policía o vamos a ir a la corte. ¿Me entiende? Y el apóstol Pablo dijo: tranquilo, ¿cómo es posible que ustedes vayan a corte? Dijo, a acusarse uno con otro, que no tienen al Espíritu Santo para que arreglen esos problemas entre ustedes, dijo. Porque, hermanos amados, el objetivo es vivir en paz. Y el evangelio llega a transformar las vidas, de manera que nosotros podemos vivir seguros en Cristo Jesús todos los días. Y, hermanos amados, la Biblia continúa diciendo acá que la buena noticia es para que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de Dios para los humanos. Hermanos, no hay tiempo más favorable para los seres humanos para que vayan al cielo que este tiempo. Un tiempo de gracia, un tiempo de favor. Un tiempo, hermanos, que nosotros podemos solamente, aunque no entendamos, solamente podemos venir a Cristo y le podemos decir: Señor, toma mi corazón, yo no entiendo qué voy a hacer, pero en tus manos estoy. Y Él se encarga de hacer un corazón nuevo y una mente nueva en el ser humano. Por eso, hermanos, es que cuando vemos este tipo de opciones, sabemos claramente que la palabra del Señor dice que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario
Y el apóstol Pablo les predicaba a los judíos y les decía: miren, judíos, Cristo es el Dios todopoderoso. El mismo Dios dejó sus derechos divinos, tomó su vida de humilde y de pordiosero aquí en la tierra, se vino a ser hombre, a humillarse. Y además de eso, le decía Pablo, los pecados de ustedes fueron puestos en sus espaldas. Las transgresiones de los seres humanos fueron puestas en Cristo Jesús. Mis mentiras fueron puestas en Cristo Jesús. Mis borracheras fueron puestas en Cristo Jesús. Y hermanos amados, no hay otro gran favor que el favor que el Señor Jesucristo nos ofrece. Pero aquí hay un punto y un paréntesis. Cuando el apóstol Pablo hacía la palabra de Dios, predicaba con autoridad y los enfermos sanaban, y los delantales y los paños de Pablo eran llevados y había sanidad y los espíritus inmundos salían. Aquí aparece en escena en Éfeso una familia muy complicada, puedo decir así, porque dice que ellos dijeron: eso que Pablo hace, eso yo lo puedo hacer también. Y eran hijos de los sacerdotes, porque a veces lo que pensamos, creemos y entendemos, sabemos, y a veces pensamos que estamos en lo correcto. Quiero que vaya a la Biblia. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 19, el versículo 13. ¿Estamos, hermano, allí? Dice la palabra del Señor: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que salgáis de este cuerpo. Por ahí quedes, hermano. Hermanos amados, el evangelio es auténtico. El evangelio es la oportunidad de Dios para salvación a los seres humanos. El evangelio no se puede imitar, aunque los hombres lo imitan. Pero la palabra del Señor tiene el sello de autenticidad. Estos hombres dice que eran exorcistas ambulantes, personas que se dedicaban a sacar espíritus inmundos así en la calle, digamos así. Y se les ocurrió la triste idea de que vieron a Pablo, como Pablo imponía las manos y decía: en el nombre de Jesús va a ser sanado. Y los enfermos sanaban. Y ellos dijeron: qué bonito eso que Pablo hace. Dijeron ellos: vamos a intentarlo nosotros. Cuidado, hermano. Antes que nosotros podamos nosotros invocar el nombre de Jesús, asegúrese de estar limpio delante del Señor. Hay un versículo en la Biblia que dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Porque lo que Dios quiere es crear una vida recta delante de Dios. Estos exorcistas no eran transformados y tampoco eran cristianos. Y se les ocurrió la brillante idea de decirle al inmundo, al endemoniado, aquí dice la Reina Valera dice: te conjuro en el nombre de Jesús. Pero otra traducción dice: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas. Hermanos amados, cuando la vida del ser humano no es transformada, no hagamos estas cosas. Porque Dios, hermanos, que lo ve todo y conoce la condición de nosotros, Él espera que nosotros, en vez de andar queriendo poner las manos y invocando el nombre de Jesús, vengamos en arrepentimiento delante de Él. Y miren lo que dice el 19:14. Había 7 hijos de una tal Ezeba. Y mire que estos no eran cualquiera, sabían Biblia, sabían la ley. Judío, jefe de los sacerdotes. O sea, si eran los hijos de los sacerdotes, estos sabían la ley, hermanos. ¿Comprende? Y después dice que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: mire, hermano. Dijo el espíritu malo. ¿Cómo dijo, hermanos?
Jesús conozco, dijo el espíritu malo, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Repito este asunto, hermano. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. O sea, los demonios conocen a Jesús. Y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y mire el 16 como dice. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron? Desnudos y heridos. O sea, el endemoniado los desnudó y los hirió. Y el 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. ¿Y qué pasó? Tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos amados, Dios no quiere acciones vanas de nosotros. No quiere acciones vanas, conociendo la condición de nosotros. El profeta Isaías les profetizó a la nación de Israel y les dijo, ¿por qué vosotros llamáis a reuniones solemnes y a fiestas muy solemnes delante de Dios? ¿Por qué vosotros estáis siempre trayendo toros y machos cabrillos y cebo y mucha carne delante del Señor, pero vosotros no queréis cambiar? Y el profeta Isaías les dice así sencillo, les dice, por favor, dice Dios, que ya no traigáis vana ofrenda. Porque a lo que Dios le interesa es un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo despreciará. Y aquí, hermanos amados, vemos que los milagros, hermanos, de sanidad no son hechos por el ser humano. Los milagros de sanidad son hechos por el Dios Todopoderoso. Y, hermanos, los milagros no son hechos por métodos humanos. No son hechos por estrategias humanas. Hermanos amados, esto dice que fue notorio en todos aquellas personas que miraron el acontecimiento que este endemoniado mandó desnudos y golpeados a los hijos de Seba. Y hermanos amados, si no creemos a las palabras, creeremos a los hechos. Dice la palabra del Señor en el versículo 18 del capítulo 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto es el verdadero punto de conversión del ser humano. ¿Qué hacían los éfesos en este tiempo? Y muchos de los que habían creído ya eran cristianos, ya habían creído. ¿Qué hacían los que habían creído? Venían delante del Señor y confesaban sus pecados y sus acciones y sus hechos. Eso es conversión y eso es transformación. ¿Qué es transformación para el ser humano? Transformación es operar un cambio de conducta o cambiar una conducta hacia otra conducta. Eso es transformar. De manera pues que el evangelio ha venido para los seres humanos no para entretener, sino para transformar. Es transformación de vida que el amor de Dios espera en nosotros. Por eso dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Cuáles hechos, hermanos? Ve el 19, ¿cuáles hechos? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, mire, hermanos, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Pongamos en perspectiva este asunto. El evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Pero el mensaje del Señor, cuando llega al corazón y la persona lo recibe con amor, esto produce un cambio de vida.
estos éfesos les gustaba la hechicería, la magia y todo ese tipo de acciones raras. Entonces, como ellos creyeron al evangelio, ellos no dijeron, ¿verdad? Ay, este disco que tengo es muy bueno, es de rock and roll. No, este no lo boto, este lo voy a guardar aquí. Ay, tengo una película que la tengo por muchos años, es muy buena. Esta no la boto, la guardo aquí. No hicieron eso. Porque cuando el evangelio transforma, entonces cambia la conducta del ser humano. Dice la palabra que estos trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Porque, hermanos amados, el evangelio tiene que transformar la vida de los seres humanos. Y nosotros leemos así rápidamente el valor, cuando contabilizaron el valor de los libros, 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Si lo tradujéramos al día de ahora, estaríamos hablando de millones de dólares. Pero si lo ponemos un poquito en perspectiva, así rápidamente, podemos decir 50,000 piezas de plata era el salario de 2 años de 200 personas. ¿Comprende? El salario de 2 años de 200 personas. El salario de 1 año de una persona en Estados Unidos, más o menos 50,000, digamos. Pero no una persona. El salario de 2 años de 200 personas. O sea, ¿qué estamos diciendo? Cuando nosotros entendemos el evangelio, no habrá cosa más preciada que recibir la vida eterna para vivir siempre y todos los días con Cristo Jesús. Llega a tener un valor incalculable. No importa que los libros y las películas y las cosas y los tramas y los líos que hayan ahí tienen que ir a la basura y ser quemados. Claro, no vaya a ir ahorita a hacer una fogata y quemar ahí físicamente. Estoy diciendo que usted sabe las cosas que uno tiene que ir a dejar, porque escuché un comentario de hace poco, hermano, que dice que una señora fue a una iglesia y dice que a los 2 o 5 minutos en la calle la encontraron con los ojos en la mano. Esta la agarró literal. Hermanos amados, estamos hablando de que el evangelio va transformando la vida del ser humano. Y uno va despojándose y dejando todas las situaciones que nos van impidiendo. De manera pues que vayamos relacionándonos con Cristo Jesús en cada momento, cada día. Estos efesios quemaron todos los libros. Hicieron un gran montón de libros de magia que el precio era 50,000 piezas de plata. Y el 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por eso, hermanos amados, si usted ha recibido favores de Dios, gloria a Dios, porque todo es bueno. Pero no habrá cosa más valiosa, más importante que recibir la vida eterna que Cristo Jesús nos ofrece. Eso tiene que tener un valor incalculable en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es que Santiago les decía a la gente, les decía: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Les decía Pablo. Muestre por la buena conducta sus obras. Y además de esto, hermanos, puedo decirle, aunque no somos salvos por las obras, porque la salvación es por fe en Cristo Jesús, pero las acciones y las obras que nosotros hacemos son la evidencia del evangelio que profesamos, si el evangelio es verdadero o falso. Por eso es, hermanos, que Cristo Jesús con este mensaje dice: busquemos una vida de transformación delante del Señor, una vida que agrade, una vida que borre el pecado que nosotros tenemos, porque solamente Cristo Jesús perdona. Y hermanos amados, Cristo dice esta mañana:
He aquí yo estoy a la puerta. Cristo Jesús está aquí. Olvídese del hermano Jeremías. Es Cristo Jesús quien le invita. Incline su rostro. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.